Seguimos en directo aquí en La Mañana. Seguro que recuerdan el caso de hace unas semanas de esa funeraria de Valladolid acusada de estafa. Pues bien, los familiares pagaban un féretro, pero a la hora de la incineración, pues parece ser que los empleados daban el cambiazo por ataúdes mucho más baratos. Las autoridades llegaron a detener a 15 personas, entre ellos al propio dueño de la funeraria, que por cierto continúa preso y que sigue defendiendo su inocencia. Hace poco hemos conocido que la Audiencia Provincial ha decidido mantener en prisión al dueño de la funeraria y también a su hijo. Rosa Frasquet, cuéntanos, buenos días. Como dices, buenos días, María. La Audiencia Provincial ha ratificado prisión provisional sin fianza para el dueño de la funeraria y prisión provisional eludible para el hijo con un pago de una fianza de 800.000 euros que considera proporcionada para evitar el riesgo de fuga. El Tribunal de Valladolid además ha acordado rebajar de 400.000 a 200.000 el pago de la fianza a la hija para que, dicen, pueda salir de la cárcel. Estamos con Guillermo Ruiz, abogado de la defensa, y él nos va a ampliar esta información. Pues enseguida vamos a hablar con el abogado, pero las autoridades ya saben que hablan de cientos de afectados por ese fraude de los ataúdes. Es posible que con el paso de los meses vayan saliendo más. Ahora no habíamos oído su voz, pero ya les hemos dicho al principio del programa que con el paso de esas semanas se están organizando. Con ellos está Isidoro Contreras. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Pues efectivamente me encuentro con algunos de los familiares de esas personas fallecidas que fueron incineradas en la empresa funeraria El Salvador de aquí, de Valladolid. Enseguida vamos a conocer el testimonio de Carla y de Yolanda. El padre de Carla falleció hace 7 años. En el caso de Yolanda, su padre falleció hace 6. Aquí en Valladolid se cuentan por cientos las personas afectadas. Enseguida nos van a contar cómo fueron esos momentos previos a la incineración, con detalles que pueden ser claves para esta investigación que todavía sigue aportando muchos datos que no dejan de sorprendernos a todos. Conoceremos ese testimonio de los afectados, de Carla, de Yolanda, también evidentemente la versión por parte del abogado de la defensa, pero es que nuestro equipo de investigación ha estado profundizando en este asunto, el de los supuestos fraudes a los ataúdes. Es que, María, este fraude de la funeraria ha caído como una bomba en Valladolid y muchos de los afectados no dan crédito que se hayan aprovechado de ellos en un momento así. Le has dejado, le han incinerado, le has recogido. ¿Qué ha pasado en ese intervalo? Es la duda. Cuando han cerrado la cortina, ¿qué han hecho con mi padre? ¿Lo incineraron en el mismo ataúd o lo cambiaron a otro más barato para revender el bueno? Nadie os preguntó que si queríais ver cómo lo introducían en el horno. No nos preguntaron nada. Creíamos que todo era así, que no se podía ver cuando lo incineran. Desde que estallase el escándalo de la funeraria El Salvador, todos son interrogantes. ¿De quién son las cenizas? ¿Está ahí dentro mi padre? Como Yolanda, el resto de afectados empiezan a denunciar, temerosos de que su caso esté entre los 6.000 cambiazos que cifran los investigadores. Sentirse engañado, estafado, en un momento en el que alguien está especialmente vulnerable, que ahora mismo están sufriendo todos, no solo los que realmente se dio ese cambio, sino todos los que no lo saben por ahora. Hemos oído que en un palé ponían a 5 o 6 personas, las incineraban juntas. Pues yo me imagino a mis padres así y me muero de pena. El padre y la madre de Purificación fueron incinerados con 1 año de diferencia. No sé, me da mucha pena. Es una estafa. Es una estafa. El cementerio donde se realizaban las incineraciones está a 5 kilómetros del tanatorio. Todo propiedad de la familia Morchón, ahora en la cárcel. Está ahí a la izquierda. Has llegado. Aquí trabajaba el exempleado que destapa el escándalo. Soy Noelia Parra, de Televisión Española, de La Mañana. Era para saber si nos podía atender algún trabajador del cementerio. Ninguno de sus compañeros quiere hablar. En las oficinas del Grupo El Salvador, los trabajadores defienden su honradez y asegura que todos son bulos. Estas prácticas son completamente ajenas a cualquier trabajador y a la familia. Para ellos, el único culpable es el extrabajador, a pesar de que este ha confesado que lo hizo a petición del jefe. Según lo que él dice, tendría que haber siempre 2 o 3 cajas allí amontonadas, preparadas para un cambio, pero es que de esto nada se ha podido comprar. Es que todos son locuras suyas. En unos minutos iremos en búsqueda de esta persona, clave en el supuesto fraude. ¿Es usted justo?
El dueño de la funeraria y principal acusado del fraude, Ignacio Morchón, ha defendido su inocencia. En el pueblo de Torrelobatón, de donde proceden los propietarios de la funeraria, siguen sorprendidos. Es Ignacio Morchón defendiéndose ante el juez. Si no merece ni la pena, si un ataúd cuesta ahora mismo, a mí me está costando 100 euros. Lejos quedan los días en los que el magnate de las funerarias recorría Valladolid inaugurando tanatorios junto a su familia. Hoy, salvo la esposa, todos están en la cárcel. Estamos preguntando por la familia Morchón. No voy a hablar. Aquí no tenemos queja. Si Abrillos tienen problemas con la justicia, será cosa de ellos. Son buenas personas. Torrelobatón, el pueblo de donde proceden, está en shock. Para todo el pueblo que nos sorprende. Él es el único amigo de Ignacio Morchón, hijo, que se atreve a hablar. Ignacito, como le llamamos aquí, pues íbamos a su casa con él y cogíamos el balón de reglamento y íbamos a jugar a las eras. También de cómo empezó el padre. Con un camión pues andaba por ahí repartiendo vino por los bares, o colaborado siempre tanto con la iglesia o con el equipo de fútbol, el programa de fiestas. Valentín fue una de las últimas personas que le dio en libertad. El día antes había estado tomando un vino con él. ¿Y estaba bien? ¿No estaba... Bien. Paralelamente al negocio de las funerarias, montó una sociedad inmobiliaria y una carpintería que buscamos a las afueras de Valladolid. Es esa de ahí, ebanistería, carpintería. Pero eso hace años que estuvieron en esas naves que sobresalen ahí. Atención a lo que nos cuenta. Hacían ataúdes. Traían la caja, les pintaban, les barnizaban y les forraban por dentro. Lo que hacían con los ataúdes tendrán que explicarlo ante el juez, al igual que las fotografías y documentación aportadas por el ex trabajador que destapa todo y al que ahora buscamos. ¿Es usted justo? Sí, pero no es su primo. Ya es su primo, ¿no? Justo vivía al otro lado. Se llaman igual, pero no es el que buscamos, sino su primo. ¿Usted cree que se lo puede haber inventado todo? ¿Qué es lo que dice la defensa? No tengo ni idea. No me hagan preguntas y no les voy a decir nada. Él también le conoce muy bien. Hemos sido amigos de toda la vida y para mí es una bella persona. Yo lo que haya pasado, lo que haya... ahí yo no puedo entrar. Localizamos a la hija, pero se niega a hablar con nosotros. ¿Hola? Han abierto, pero al vernos han cerrado. Este es nuestro trabajo de nuestro equipo de investigación, eso dicen los vecinos, la gente que conocen precisamente la zona, que conocen a los protagonistas. Recordarles que está con nosotros el abogado de la defensa, está Guillermo Ruiz, el abogado de la funeraria, con quien vamos a hablar y conocer, evidentemente lo han visto en esta información y vamos a seguir escuchando su opinión. Pero importante, hoy decíamos, sí, el testimonio de los que han denunciado, de esas personas que denuncian que son miles los cientos de euros que han perdido, si sumamos todas esas denuncias, sí. Hola de nuevo, María. Pues efectivamente, aquí en Valladolid esas denuncias ya se cuentan por decenas. A esta hora los investigadores todavía continúan analizando toda la documentación que se extrajo en los diferentes registros de las sedes de la funeraria El Salvador, de aquí de Valladolid, pero importantísimos los testimonios de los familiares que fueron los fallecidos incinerados en esa funeraria y que, bueno, a medida que hemos ido conociendo datos que se han ido conociendo a través de los medios de comunicación, ellos han ido echando atrás en el tiempo y recordando esas horas previas a la incineración de su ser querido. Es el caso de Carla. Ella perdió a su padre hace 7 años. Carla, tengo que agradecerte que estés con nosotros esta mañana en directo. Nada, para eso estamos. Hay que poner voz a este caso y que no se deje en el olvido. ¿Cómo fue aquel día? ¿Cómo recuerdas los momentos previos a la incineración de tu padre? Pues nosotros primero estábamos en el tanatorio El Salvador del cementerio y la incineración se hacía en el otro tanatorio de Santovenia. Fuimos allí en coche y fue muy rápido porque nosotros tardamos un poquito en llegar, paramos a echar gasolina y tardamos un poquito en llegar y cuando llegamos allí llegó el cura, dijo 4 palabras y la caja se escondió detrás de una cortina y no la volvimos a ver. ¿Vosotros visteis esa caja? Vimos la caja. ¿Era la caja que habíais comprado previamente? Exacto, vimos la caja, pero se escondió detrás de las cortinas y ya está, no volvimos a saber. Tú quieres creer que hicieron lo que se supone que pagas que están haciendo, que es que la metan en el horno y se acabó, y a ti te den tus cenizas con su caja. ¿Cuánto tardan en darte esas cenizas, las cenizas de tu padre? Al día siguiente de la incineración es cuando te dicen que vayas a recogerlas. Entonces fuimos al día siguiente por ellas. ¿Vosotros notasteis alguna irregularidad en todo ese proceso? Me comentabas que te extrañó que todo fuera tan rápido. Tan rápido. Claro, en ese momento pues dices, bueno, pues será así.
Tú, como no hacemos esto habitualmente, pues no estás acostumbrado. Entonces, pues será lo normal será esto. Pero claro, luego lo piensas y dices, pues no sé, me podían haber dejado un momento o algo. Es que fue súper rápido. Fue, venga, 4 palabras, ya te digo que dijo el cura, y ya, rápido, y pues rápido nos fuimos. Cuando de repente ves en los medios de comunicación que salta la noticia de esta funeraria, El Salvador, de aquí de Valladolid, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Yo lo primero que pensé, mi padre es uno de los afectados, seguro. O sea, claro, lo primero que dijeron fue las fechas, que era entre el año 90 y algo y el 2015. Mi padre fue en el 2011. 1995-2015 sí, exacto, es el periodo en el que se centra la investigación. Claro, yo sabía que mi padre estaba porque era el 2011. Y luego, como el trabajador trabajaba en Santovenia, cuando escuché eso, digo, es que fue allí y es que fue seguro. O sea, tan rápido, no vimos la caja como entraba en el horno, que tampoco sé si lo hubiera querido ver, pero a mí nadie me preguntó. Entonces, no vimos la caja como entraba en el horno. Fue muy rápido y fueron las fechas que cuadraban. Digo, es que es seguro mi padre. Es lo primero que pensé. Entonces, ya luego vi en Facebook lo de la plataforma. Digo, vamos, yo me apunto la primera. Pues muchas gracias, Carla. Voy a seguir hablando con Yolanda. Su padre falleció hace 6 años. Me comentabas antes del directo que las cenizas están en un columbario. Sí. Sí, nos las entregaron y las metimos en el columbario, que lo cierran ellos. ¿Cómo fueron esos momentos previos a su incineración, en tu caso, Yolanda? Pues es casi lo mismo, o sea, pero claro, como eres novata, o sea, no sabes lo que hay que hacer. Es más, yo pensaba que las cenizas te las daban en el mismo día y nos choca todo lo mismo, el tema de prisa. 4 palabras del cura, cierran la cortina. La rapidez. Claro, cierran la cortina y dicen, será así. Mañana por la mañana venís y os damos ya, eliges la urna, mañana por la mañana venís y os damos las cenizas. Cogió las cenizas, cogió las cenizas mi hermano, las pusimos en el columbario y hasta hoy. Habéis podido hablar con otros afectados, ¿no? De hecho, hay algunas personas que nos acompañan aquí, solamente quieren estar presentes, no quieren hablar para el programa, pero ¿hay algún dato que os hayan podido aportar, que en vuestro caso a lo mejor no ocurrió, pero que de repente cuando ha saltado toda esta operación, la operación Ignis, os hayan dicho, pues mira, yo abrí ese recipiente con las cenizas y me he encontrado con alguna sorpresa? Yo con algunas que he hablado no lo han abierto ni nada. O sea, están enterradas y nada. Nos choca el tema, es el mismo, la prisa. La prisa. Sí. Y ahora mismo, claro, estamos hablando de que ese dolor, esa situación, ¿cómo se puede resarcir? ¿Cómo se puede compensar? Pues no lo sé, porque es muy doloroso que vas oyendo noticias nuevas y dices, pero bueno, ¿qué han hecho? Y duele más. Claro, tú piensas, lo han incinerado, lo han metido en la urna, tú lo has metido allí, a tu padre, que es lo peor, la incógnita de ¿a tu padre? Porque como oyes tantas cosas que las han cambiado, quedaban otras que... ¿Está mi padre allí? Es la duda que os asalta a muchos de vosotros. ¿Y cómo le han tratado? Porque vale, estaba fallecido, pero un respeto. Muy bien, Yolanda, pues muchas gracias. Voy a hablar con Juan Ignacio, que él es uno de los abogados de los afectados. Juan Ignacio, gracias por atendernos también en la mañana. ¿Cuál es el procedimiento legal que estáis siguiendo y que vais a seguir a lo largo de los próximos meses? Sí, nosotros estamos recibiendo todavía muchos clientes afectados. Es muy numerosa la población de Valladolid, mayor de lo que comentabas, hablabas de cientos, son miles los afectados. Estamos recibiendo, les estamos informando en grupo, les informamos también de forma individual. Se incorporan a la plataforma que tenemos aquí en Negotia. Les contamos un poco cuál puede ser el tiempo que lleve el procedimiento, aunque no se puede saber, y menos en este caso. Les informamos también de cuáles son los derechos que tienen y lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a hacer por ellos. Les informamos, por supuesto, de que tienen derecho a un resarcimiento del daño económico directo, pero también y sobre todo, porque además es lo que nos trasladan ellos, del daño moral, ¿no? De la pérdida espiritual que supone y el sentirse ahora que en el momento de más fragilidad se vieron engañados, se vieron estafados de esta forma tan lamentable. Juan Ignacio, escuchábamos a Yolanda decir, yo no sé si son las cenizas de mi padre. ¿Hay alguna manera de poder comprobar en una situación como esta, después de una incineración, si realmente se tratan de las cenizas de sus familiares? Es muy difícil, es muy difícil. Lo que pasa es que es verdad, y no es el único caso de afectados que nos cuentan que las cenizas pues probablemente no son solo cenizas, ¿no? En ese caso quizás sería posible, con una prueba de ADN, examinando algún trozo de hueso que quede o algo, sería posible, aunque es, ya digo, muy difícil comprobar si eso no es. Es una duda que
que les asalta a la mayoría de ellos, que nos lo trasladan dentro de su pesar, ¿no? Además de la rabia del engaño, pues se sienten también con la duda de saber si quien tienen ahí, o quien enterraron, o quien esparcieron, son las cenizas de su ser querido, ¿no? Es muy difícil, pero en algún caso es posible. Nosotros vamos a intentar que se practique, en los casos en los que sea posible, pruebas de ADN. Pues pruebas de ADN que se podrían practicar a esas cenizas, no se sabe todavía el resultado que se podría obtener. Isabel también es otra de las abogadas de estos afectados. Isabel, ¿a qué tipo de penas se podrían enfrentar estas personas? Sí, María. Antes de seguir con el testimonio de Isabel, lo digo porque tenemos más gente en mesa y sobre todo estamos también con Guillermo Ruiz. Enseguida vamos a escuchar el testimonio de Isabel, pero hemos escuchado a Carla, hemos escuchado a Yolanda, el testimonio de Juan Ignacio, del abogado de buena parte de estas personas que han presentado denuncia. Nos decía, cada vez empiezan a ser más, que empiezan a relatar esas sospechas y sobre todo con esa sombra de la duda de todas estas familias, al final en un momento tan complicado, tan duro como es el de despedirse de uno de los suyos, que se ha sembrado con toda esta operación que está puesta en marcha. Les decíamos que teníamos a la otra parte, que también ha estado escuchando con atención a todos estos testimonios. Rosa, estás, como decíamos, con Guillermo, con el abogado dueño de la funeraria. Guillermo, no sé qué sensaciones, si además de abogado uno es capaz de ponerse en los zapatos de los demás. Completamente, María. Yo, desde luego, escucho estos testimonios y entiendo por lo que están pasando. Yo he contado en algún otro sitio que yo mismo, en mi familia, hemos enterrado a mi abuela en Valladolid y efectivamente el impacto es muy fuerte cuando esta noticia llega a conocimiento de uno. Entiendo perfectamente por lo que están pasando, pero voy a hacer mías las palabras no de un sabio, sino de uno de los trabajadores de la funeraria, que lo suyo es bien sabio, y lo dijo a una familia que venía a pedir determinados papeles y documentación a la empresa, y le tuvo que acabar diciendo: señora, le juro por mis muertos que sus muertos son suyos. Y eso es aplicable a todas las familias. Les traslado un mensaje de tranquilidad, porque de verdad que como ya no es como abogado, como me estabas preguntando, sino de verdad que como persona estén tranquilos. Guillermo, nos describen todas esas personas que han empezado a denunciar esa premura, esa rapidez, hacer las cosas con prisa y sobre todo que no se les preguntaba si querían verlo o no querían verlo. Es muy explicable. Sí. ¿Por qué? Es muy explicable porque se trata de la primera funeraria de Valladolid y tenían una carga de trabajo muy elevada y era normal esta velocidad en el tratamiento de los distintos difuntos y de los familiares. No es lo más deseable, pero es explicable. Y no tiene relación con la causa, porque si realmente se estaba prestando un servicio tras de otro y se difiere el momento de entrega de las cenizas, es por la propia operativa de una funeraria. Pero esto pasa aquí y en cualquier lado. Como decía aquel, aquí y en Pekín. O sea, pasa en cualquier parte. Guillermo, aquí en eso tengo también a otro abogado, es Fernando Osuna, que hemos hablado mucho de este tema, Fernando. Hombre, yo comprendo al compañero que tiene que defender pues a su cliente, pero yo me baso en un dato objetivo. Y es que hay un juez que ha acordado la prisión preventiva, una prisión preventiva que está durando ya. Un juez no mete en la cárcel cuando hay una prisión, es por algo, es porque los indicios son hay mucho documento, ¿verdad? Mucha prueba documental. Consistentes. Claro, yo también le quería decir, estoy escuchando atentamente a Guillermo, que es un buen abogado y tiene... Ojalá fuera cierto, sí. No, adelante, un segundo, Guillermo, sí, contesta. Y tiene un complicado... Juan, que conteste Guillermo, por favor. Perdón. No, que escuchaba a mi colega hablar y efectivamente que ojalá fuera cierto que un juez mantiene en prisión a una persona por razones graves, pero hemos visto en el caso de Laura muy llamativamente, porque como profesional él podrá valorarlo en plató, cómo una fianza se rebaja en prácticamente 2-3 semanas, se rebaja de 800.000 euros a 200.000. Y la nota de prensa que emite la Audiencia Provincial dice que para que quede en libertad. ¿Desde cuándo se pone una fianza para que alguien quede en libertad? Bueno, es muy complejo que con la documentación que hay y la prueba que hay se deje en libertad a alguien y en los inicios de la investigación, pero vamos... Lo cierto y verdad es que lleva un tiempo considerable. Un juez no acuerda una medida tan drástica como es una prisión así como así.
Bueno, ahí podríamos discrepar, pero eso es una discusión ya más profesional y mucho más aburrida. Pero desde luego yo estoy completamente disconforme con la prisión que se mantiene y la situación personal de mis clientes, porque es que no tiene ningún sustento de verdad en los hechos. Bueno, seguimos hablando con Guillermo, pero había interrumpido yo a nuestro reportero, ahí sí que estaba a punto de explicarnos el testimonio de Isabel. Preséntanosla. Pues efectivamente, María, estoy aquí al lado de Isabel. Ella es otra de las abogadas de este bufete que lleva a las familiares de las víctimas. Isabel, ¿cuáles son las penas a las que se podrían enfrentar estos presuntos autores de esta estafa, los delitos que podrían haber cometido? Sí, los delitos fundamentales que estamos valorando, porque estamos en una situación de instrucción y hasta que no se termine toda la investigación no se va a poder definir exactamente todas las acusaciones. Los fundamentales es una estafa continuada, cualificada, porque estamos hablando de una cantidad ingente de afectados y además que afectan a situaciones muy delicadas. Podríamos estar hablando de unos 10 años aproximadamente por la estafa cualificada. Y luego hay otro tema muy importante que es el profanación de tumba o cadáver, en este caso, que sí que es cierto que la pena individual a lo mejor es algo pequeña por cada uno, pero si lo multiplicamos por los casi entre 5.500 y 6.000 afectados sería mucho, pues serían unos 4 o 5 meses de prisión por cada cadáver o cada fallecido que se le ha manipulado de una forma sin tener el respeto debido. Es lo que estamos haciendo aquí ahora en Negotia, es recopilar toda la información, acoger a todos las denuncias, afectados, las personaciones que ya estamos, y las novedades pues es intentar llamar a todos los trabajadores para que vayan a declarar, en definitiva para ver qué es lo que han visto. Se están intentando desvelar todo el contenido que hay en los ordenadores, en los pendrives, en los teléfonos. Toda esa información y esa documentación es la que veremos y se requisó en esos registros en la sede de esta funeraria. Exactamente. Supongo que habrá más, que habrá delitos contra la hacienda pública, habrá delito de mal, no sé si administración desleal, etcétera. Habrá que irlo viendo. Sí, María. Evidentemente, importante el testimonio de las personas que escuchábamos antes, el de Carla y el de Yolanda. Sí. Hemos escuchado la explicación por parte del abogado que decía, pues esa premura, esa rapidez con la que hacían un sepelio, un entierro, el otro, la incineración. Decías que era la única que existía en Valladolid y por la carga de trabajo. ¿Cómo es ponerse en el lugar de estas familias? Decíamos que es uno de los peores momentos que puede pasar, un momento de duelo, de despedirse. Es que imagínate, ¿no? En esa situación donde la familia está y las personas más cercanas en estado de shock, absolutamente, con un sufrimiento muy desgarrador. Tú ves a las familias en esos momentos y es como si estuvieran un poco conscientes de lo que está sucediendo en la realidad. Van como en automático. Muchas de ellas incluso han tenido que tomar algo de medicación para poder superar esos momentos. Entonces todo les sorprende, pero ante nada reaccionan en un tipo de circunstancias así. ¿Qué les sucede ahora años después? Imaginamos lo que es pensar que a tu familiar más cercano le han robado en su propio ataúd. Le han robado, le han podido poner con otras personas. Tan siquiera las cenizas que te han dado piensas si son suyas o no son suyas. Esa situación de incertidumbre es tremenda. Y la incertidumbre generalizada a muchísima población de Valladolid que no sabe si a lo mejor el cuerpo de su familiar ha sido cambiado de esa forma. Eso también hay que valorarlo a efectos de muchísimas cuestiones, ¿no? Claro, Fernando, cuando tú tienes una realidad, tú te enfrentas y te preparas para superar esa realidad. Cuando tienes una situación de incertidumbre así, es como una herida que está sangrando, permanentemente, con el efecto además que tienes a nivel emocional de cuando tú recuerdas algo, te hacen de nuevo vivir una situación que para ti ha sido terrible. Recordamos que el cerebro no distingue bien el tempo verbal. Cuando tú te vas a esa situación, lo vuelves a sufrir, lo vuelves a padecer. Es una situación enorme. Entonces habrá dos tipos de reacción. Personas que toda esa desesperación, esa rabia, la pongan hacia el exterior, que lo llevarán un poquito mejor. Personas
personas que se lo traguen hacia adentro, que lo superarán infinitamente peor, pero va a haber muchas familias que van a necesitar ayuda y sobre todo es un sufrimiento de verdad tan baldío, tan innecesario, que dices, ¿cómo puede haber personas, si es que se confirma que hayan sucedido lo otro? Pues porque las hay. El frío enunciado de la acusación no recoge la gravedad de lo que se está planteando aquí, es decir, delito contra la hacienda pública, falsedad, esto no recoge lo que es el sentimiento de un daño moral irreparable, pero hay que decir que es verdad, como decía el abogado, que hay una actividad frenética. El tiempo que duró el registro, la policía vio que allí se produjeron hasta 8 o 9 funerales en uno de los registros, es decir, imagínate el nivel de actividad. Pero es cierto, y yo lo quiero decir al abogado, con todo respeto, que es que la decisión del juez ha sido ratificada por la audiencia provincial, manteniéndola en prisión, como decía Fernando, y además, lo que hacía alusión a la nota de prensa, yo también, con todo respeto, una nota de prensa no refleja justamente lo que dirá la dirigencia de la audiencia provincial, que seguramente se basa en otro razonamiento, no para que salga de prisión, que es una cosa bastante obvia, que no es una razón para poner o no en libertad a una persona con una fianza tan elevada, entiendo yo. Guillermo. Vamos a ver, aquí si estuviéramos hablando de coches no estaría yo saliendo en televisión ni estaría atendiendo a los medios de comunicación. Aunque supusiera el mismo coste económico, los mismos delitos económicos y demás. ¿Qué es lo que ha provocado la prisión? Desde mi punto de vista, efectivamente, el escándalo público. ¿Quién ha provocado el escándalo público? Un cargo político que sale en prensa diciendo determinadas cosas a unos meses de las elecciones, junto con un mando policial. Ese ha sido el escándalo. Cada vez que acudo a Valladolid y me entrevisto con las personas allí, me cuentan lo que muy bien se ha dicho en este reportaje, que ha sido una bomba en la ciudad. Desde fuera tal vez no lo apreciamos y podemos verlo con mayor objetividad, y por eso hay muchas cosas que yo no entiendo y desde una perspectiva aséptica y profesional no comparto. La audiencia provincial podrá ratificar esto, pero yo sigo en completo desacuerdo. No es justa ni está bien fundamentada la situación personal de mis dos clientes. Tanto de Ignacio hijo como de Ignacio padre, no puede ser. Entonces, repito, el momento en que apartemos de aquí a los muertos, aparte de que dejaremos de salir en televisión, podremos tratar con serenidad este asunto. Guillermo, agradecerte que hayas estado con nosotros, atender a Rosa Frasqueta, nuestra reportera, y sobre todo con estas explicaciones. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, María. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo agradezco en nombre de la familia también este espacio. Pues dicho queda. Gracias, Guillermo. Y como decíamos, también agradecer, Isi, tanto a los abogados, a Juan Ignacio que nos ha atendido, a Isabel, pero evidentemente no sé si Carla o Yolanda quieren hacer alguna puntualización, algún llamamiento. Pues Carla, sobre todo, estaba escuchando las palabras del abogado de los acusados. Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Hablaban de una bomba aquí en Valladolid, sí, que vosotros continuáis viviendo a diario, ¿no? Exacto. Yo todos los días, al final, si no es con una persona o con otra, yo no soy de Valladolid capital, soy de un pueblo, de Laguna de Duero, que también casi todo el mundo iba al mismo tanatorio, y todo el mundo me pregunta ¿y qué haces? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que denunciar? Porque hay muchísima gente afectada. Y en cuanto a lo de la rapidez que ha comentado, que se hacía rápido porque tenían mucha gente que incinerar o lo que fuera, nos da igual. Quiero decir, no se trata así de rápido, yo creo, a las personas. En ese momento, pues lo que decían, estás en estado de shock y no sabes lo que pasa, no eres consciente de lo que está pasando. Pero ahora lo piensas y dices, si es que no me dio tiempo casi ni a llorar en ese momento. Porque fue tan rápido que es que no te da tiempo a llorar. Que yo entiendo que tienes mucho trabajo, pero tienes mucho trabajo, pues o contratas a más gente o compras un incinerador más grande. Pero no puedes tratar a la gente como si fuéramos ovejas, ale, y arreándonos. Y cuando os dicen que esos días se podían llevar a cabo 5, 6, 7 incineraciones, ¿qué pensáis? ¿Qué se os pasa por la cabeza? Pues te da a pensar más aún todavía que qué habrá o qué había dentro de la urna de mi padre. Porque si se quemaban 6 personas en el mismo día, en el mismo horno, pues ¿qué serán de todas esas cenizas? Las habrán mezclado todas, seguro. Vamos. Bueno, si han hecho lo que han hecho, pues habrán hecho lo que hayan querido con todo, porque me parece a mí que era una panda de sinvergüenzas, por mucho que su abogado dirá lo que quiera.
Pues muchas gracias, Carla, muchas gracias, Yolanda, y al resto de afectados que han querido estar aquí presentes, que no han tenido fuerzas para poder hablar para la mañana también, agradecerles el esfuerzo. Había algunos de ellos que estaban muy emocionados minutos antes de hacer este directo, así que muchas gracias a todos y también a los abogados que se han prestado esta mañana para estar en directo con nosotros. Sobre todo porque será complicado, como decía la otra parte, intentar dejar a los muertos aparte es complicado, porque al final estamos hablando de esto, no de coches, como decía el abogado. En todo caso, quedarme con esa frase de Carla que decía, vamos, fue todo tan rápido que no me dio tiempo ni de llorarle a mi padre, ¿no? O sea que curioso, al ver esa frase me parece que quien no se haya puesto en esa situación se puede hacer el cargo. Gracias, sí, gracias de verdad a todas estas personas y veremos lo que dice la investigación. De momento, como decimos, todo está en presunto y veremos cómo avanza una investigación que sí está documentada. Nos vamos hasta Torre.